¿Qué es el TLCAN y cuál es su importancia? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá, donde estas tres naciones acordaron la creación de una zona de libre comercio. Cuando hablamos de una zona de libre comercio, hacemos referencia a un ámbito económico, donde México, Canadá y Estados Unidos acuerdan inicialmente reducir y posteriormente eliminar los distintos aranceles e impuestos sobre las importaciones de bienes entre cada uno de estos países. Esto quiere decir que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una mercancía de origen mexicano, al ser exportada a los Estados Unidos, ingresaría a este país pagando cero arancel, o en su defecto, un valor de arancel inferior frente a mercancías similares provenientes de otros países. Y, de la misma manera, una mercancía de origen canadiense o estadounidense ingresaría a México pagando cero arancel o un valor de arancel inferior frente a mercancías de otros países. El acuerdo entró en vigencia el 1 de enero de 1994 y ha permanecido vigente hasta la actualidad. Sin embargo, desde agosto de 2017 se han presentado diferentes rondas de renegociación del actual acuerdo, negociaciones de las cuales dependerá la continuidad o no del TLCAN. Desde el año 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha buscado liberalizar el intercambio comercial no solo de bienes, sino también de servicios y de capitales. En el texto suscrito, los países firmantes manifestaron como objetivos del tratado los siguientes. En primer lugar, eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes. En otras palabras, eliminar las barreras arancelarias. Es decir, eliminar los impuestos a las importaciones, así como todos aquellos trámites, como permisos y licencias, que constituyan un obstáculo a las importaciones. Este proceso de eliminación de las barreras arancelarias y demás obstáculos al comercio, aunque inició en el año 1994, solo sería finalmente concretado en el año 2008, año en que la totalidad de las barreras arancelarias señaladas en el acuerdo fueron totalmente eliminadas. En segundo lugar, el tratado busca promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. En este caso, se establece la creación de mecanismos para evitar prácticas desleales como, por dar un ejemplo, el dumping. Es decir, cuando una empresa, mediante la venta de mercancías a un costo muy bajo, por debajo del costo real de producción, arruina a empresas competidoras de otro país y con ello monopoliza el mercado, imponiendo el precio que desee una vez eliminada la competencia.
Otro objetivo del tratado es aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, con lo cual se facilita el traslado e instalación de empresas e industrias canadienses y estadounidenses en México y viceversa, dando lugar a que estas empresas puedan fácilmente contratar personal del país donde se instalen. Como cuarto objetivo, el tratado también busca proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Esto hace referencia a las patentes, derechos de autor, marcas comerciales y secretos industriales. Según el propio acuerdo, en su artículo 1702, señala que cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales, en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual. Es decir, que un ciudadano de, por ejemplo, Canadá, goza de la misma protección y derechos sobre sus creaciones artísticas, literarias y demás propiedades, tanto en Estados Unidos como en México, y podrá hacerlos valer en cualquiera de estos países en igualdad de condiciones que los ciudadanos del país donde tenga lugar un acto de plagio o apropiación indebida de estas creaciones. Y como último objetivo de importancia para señalar, el tratado también busca la creación de procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del propio tratado. Desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio, se estima que más del 80% de las exportaciones que realiza México tienen como destino los Estados Unidos, mientras que el 50% del total de importaciones que realiza México provienen de los Estados Unidos. En cifras, para el año 2015, la Secretaría de Economía de México reportó un total de 308.000 millones de dólares por concepto de exportaciones, desde México a Estados Unidos. Mientras que en materia de importaciones, desde Estados Unidos hacia México, la cifra ronda los 186.000 millones de dólares, siendo los estados de Texas, Arizona y Alabama las regiones de Estados Unidos con quienes México realiza el mayor número de intercambios comerciales. Lo anterior nos da una idea de la importancia económica que este acuerdo tiene para ambos países.